Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos a hablar o vamos a tratar de indagar sobre la importancia de la batalla de Ayacucho, en la cual se va a cumplir muy prontamente el 9 de diciembre unos 200 años. Vamos a ver por qué fue tan importante. Pero antes de comenzar, no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta y reflexión abajo. Vayamos a la batalla de Ayacucho de hoy. Bien, como entonces dije en la presentación del video, lo que vamos a hacer es hablar de la batalla de Ayacucho, de la cual, como bien comenté, el 9 de diciembre, dentro de unos días, apenas se va a cumplir 200 años de dicha batalla, de la cual, bueno, no se conoce mucho, muchas veces se habla de ella como una calle, y no por mucho más, ¿sí? Agarré por Ayacucho y desgraciadamente es muy poco lo que se conoce de la misma, y lo que vamos a hacer hoy es salir un poco de lo que suelo hacer en los videos de batallas, en donde analizo la táctica, el desarrollo de la misma, sino lo que voy a aprovechar es, aparte de comentar algunas cosas, voy a hablar algunas cosas de esta batalla, pero que no fue tan importante desde el plano del arte de la guerra, pero sí fue importante por otros motivos. Vamos a hablar sobre eso, sobre por qué es importante esta batalla, y sobre todo voy a aprovechar para hacer un recorrido sobre algunos conceptos que yo a veces suelo dar por sobreentendido en los videos y que ya me han dicho, bueno, pero no es tan así, loco, estaría bueno que expliques algunos de estos conceptos, que bueno, que cuando damos clases de historia militar sí se trabajan a mayor profundidad, pero bueno, en todo caso lo que vamos a tratar es ir hacia aspectos que tienen que ver con no solamente con lo histórico, sino también con el aprendizaje del arte de la guerra. Las guerras de la independencia son complejos, son un proceso largo que va a depender de dónde lo tomemos y cómo, en qué espacio y tiempo, para poder entenderlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en líneas generales, cuando lo miramos desde la Argentina, el proceso revolucionario independentista iría desde 1810 hasta 1824, que es justamente cuando se produce esta batalla. Pero si por ejemplo lo tomo desde Perú, esto comenzaría unos meses antes, en 1809, en la batalla de Chacaltaya, y por lo tanto esto ya varía. Y por ejemplo, yo lo que digo, vamos a hablar hoy es sobre la guerra de independencia de Sudamérica. No incluyo ni a Brasil, que está en Sudamérica, pero es otro proceso totalmente distinto, y tampoco incluyo a México, que también es un proceso distinto, y que si yo lo tomara desde ahí, bueno, la cosa se extendería hasta 1829 con la batalla de Tampico, pero vuelvo a insistir, es un proceso que no va en paralelo con lo que está sucediendo acá. Ya voy a hacer algún video al respecto, pero como sea, en nuestro caso, cuando hablamos de guerras de la independencia, se iniciarían con la llamada Revolución de Mayo de 1810, y bueno, ya entramos a tratar de explicar algunos aspectos. ¿Por qué? Porque esta guerra se va a producir en distintas campañas y en distintos teatros de operaciones, lo cual ya me obligaría o me va a obligar a tratar de explicar qué se entiende por esto, por teatros de operaciones, qué se entiende por campañas. Uno dirá, sí, se entiende. No, ojo, no es lo mismo hablar de una campaña en el norte que una campaña en, por ejemplo, la banda oriental del Uruguay. Son distintas. Bueno, ya vamos a entrar en esa cuestión. Pero la primera cosa que tendríamos que hacer, y que es fundamental, es entender de qué hablamos cuando hablamos de guerras de la independencia. Esto yo lo traté en el primer video, si bien hablaba sobre las guerras civiles. Es importante aclarar ¿por qué digo guerras civiles? Cuando uno habla de la guerra de la independencia, lo primero que piensa es en una guerra de liberación nacional.
¿sí? En donde nosotros nos liberamos del poder español, los criollos y la nación naciente, la patria que nace, el ejército nacional que ya nace en las invasiones inglesas con la aparición del cuerpo de patricios y todo eso, que es una gran farsa, es una gran mentira. Es una gran mentira no porque no haya aparecido patricios, sino porque no es que aparece la nación ni aparece la patria. Es un proceso más complejo, y también las guerras de la independencia no pueden ser tomadas lisa y llanamente como una guerra de liberación nacional, porque la nación no estaba constituida. Ahora voy a explicar eso, pero primero empezaría por algo nodal: entender cuál es la diferencia entre lo que Platón va a llamar en su libro La República, entre el polemos y la estasis. La primera, el polemos, es lo que para Platón sería el conflicto con otros pueblos, ¿sí? Nosotros le diríamos otras naciones o estados, ellos le decían pueblos, es decir, los pueblos bárbaros. Para él, el polemos no tenía que tener ninguna regla, porque a los bárbaros había que darle sin problema. Distinto era para Platón la estasis. La estasis era para Platón una verdadera aberración, porque era la guerra entre hermanos, era la guerra dentro de la propia polis, ¿sí? En guerra entre griegos, y por lo tanto tenía que tener reglas, ¿sí? Porque justamente se podía desmadrar todo, y dicho y hecho, las guerras civiles son, diría yo, más violentas que las guerras con otras naciones. Esto es discutible, algunos me dirán, bueno, sí, no, pero dejémoslo por ahora así. En todo caso, es interesante que cuando uno piensa en las guerras de la independencia, la frontera esta, cualquiera me dirá, pero es un polemos, estamos peleando contra los españoles. No, no es tan así, porque vamos a ver que las guerras de la independencia son distintas y están más cercanas a una estasis. ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Bueno, tomemos lo que dice el historiador Alejandro Rabinovich en un artículo sobre las guerras civiles, que dice lo siguiente respecto de pensar a la guerra de la independencia como una guerra de liberación nacional. Él se pregunta lo siguiente: ¿esta manera de clasificar los conflictos del siglo XIX es legítima? ¿Acaso la guerra de la independencia no fue un conflicto civil en el interior de la nación española? Bueno, acá es interesante lo que dice Rabinovich, porque lo que está diciendo es: si uno analiza los componentes o los elementos que componían en cuanto a su origen a los ejércitos realistas, bueno, eran iguales a los que componían al ejército de los llamados patriotas. Eran americanos, mayoritariamente eran americanos, que estaban combatiendo, algunos porque pretendían seguir siendo españoles, pertenecientes al Imperio Español, y otros porque querían iniciar el camino de la liberación en busca de un horizonte que no se perfilaba de manera clara. Pero entonces no era españoles contra americanos, era americanos contra americanos, con algunos españoles que dirigían, españoles diría yo, nacidos en España, peninsulares, porque para ese momento y para ese efecto todos eran españoles, aclaro. Por lo tanto, no es tan sencillo esto, no es un polemos en un sentido claro, parece más una estasis. Pero aparte agrega Rabinovich al respecto: los gauchos de Río Grande del Sur eran para los paisanos orientales de 1827, se refiere a la guerra con Brasil, más extranjeros que los porteños. ¿En qué medida la Confederación Argentina y la Confederación Perú-Boliviana de 1836, otra guerra de la cual hablaremos en algún momento, dice, representan naciones enfrentadas? Con esto avanza sobre una cuestión clara. La idea del concepto de nación es una categoría difícil de aplicar a principios del siglo XIX, tal vez sí en Europa, es una clasificación europea, pero que acá en América todavía no estaba consolidado. Entonces deberíamos salir de esta cuestión. Y esto lo apoya Rabinovich en otra cuestión, que tiene que ver con el caso argentino. Dice respecto de la nacionalidad en el caso argentino, dice Rabinovich: no existía en 1814, ni en 1850, ni en 1862 una nación argentina consolidada que sirviese de marco de referencia a los habitantes del antiguo virreinato del Río de la Plata. De esta manera estamos viendo que es difícil esta cuestión. Yo me inclino, como otros historiadores, a pensar que las guerras de la independencia fueron realmente una guerra civil en busca
de crear un Estado y una nación nueva, ¿sí? Obviamente que esto da para el debate. Y ustedes me dirán, pero ¿esto qué tiene que ver con Ayacucho? Bueno, tenemos que tratar de entender, para explicar a Ayacucho, cuál es el contexto en el que se está dando esta batalla. En todo caso, esta batalla que va a cumplir, como vuelvo a repetir, 200 años. Pero en todo caso, lo interesante es que Ayacucho se va a dar en lo que es Perú. Sí, dentro de un gran teatro de operaciones, que es el de El Norte. Y acá ya me veo en la obligación de tratar de explicar qué es teatro de operaciones y qué es teatro de guerra. Cuando uno habla de teatro de guerra, está hablando de todo el territorio imbuido en una guerra, mientras que cuando habla de un teatro de operaciones, habla de una región, ¿sí? Y de una campaña. Ya voy a explicar también campaña. A ver, ¿cómo puedo decirlo de otra manera? Cuando uno piensa en el territorio, por ejemplo, del Virreinato del Río de la Plata, es un territorio tan extenso, que podría ocupar toda Europa Occidental. Toda Europa Occidental, cabe en la Argentina, para que lo tengamos en la cabeza de la dimensión del territorio. Entonces hay una diferencia, distintos territorios, distintas formas de proceder en un territorio distinto. No es lo mismo combatir en un desierto que en una selva que en una llanura. Y esto obliga a distintas formas de aprovisionamiento, distintos tipos de elementos, más caballería en algunos, más soldados de alta montaña en otros. De esta manera las campañas se forman de una manera distinta. Cuando uno piensa, por ejemplo, no sé, en la Segunda Guerra Mundial, en la campaña del Afrika Korps de Erwin Johannes Eugen Rommel, el zorro del desierto, bueno, tiene que pensar en el teatro de operaciones de África, que no es lo mismo que lo que enfrentaron los generales de la Wehrmacht en el Frente Oriental en la Unión Soviética, que es el teatro de operaciones de la Unión Soviética. Por lo tanto, vemos que hay distintas miradas o distintos teatros de operaciones que van a implicar distintas campañas. En el caso de las guerras de la independencia, vamos a hablar del teatro de operaciones del Alto Perú o del Norte, que es el centro del poder español, porque ahí está Potosí, están las minas de Potosí, centro económico, e inmediatamente del otro lado de la cordillera está Lima, el centro militar español o realista en América del Sur. Está el teatro de operaciones que para Buenos Aires y la revolución es fundamental sacarse encima, que es la banda oriental del Uruguay, porque lo tiene enfrente. Es muy urgente porque están molestando con su flota o sus escuadras que salen a saquear las costas de este lado del Río de la Plata, o los teatros de operaciones más lejanos. En este caso más lejano es el y menos complejo, que es el de Paraguay, o el interior, que todavía no estaba doblegado y que ya empieza a armarse en una especie de movimiento contrarrevolucionario al mando del héroe de las invasiones inglesas, que fue Liniers. Lo cierto es que, bueno, se va a desarticular inmediatamente el teatro de operaciones del centro con la derrota y el fusilamiento de Liniers, y van a quedar entonces tres campañas distintas, que van a ser la del Ejército del Norte, la campaña que hace Belgrano a lo que es Paraguay, y la campaña contra el teatro de operaciones de la Banda Oriental del Uruguay. Y esto ya me lleva a tratar de explicar algo fundamental, que es qué son las campañas. Bueno, las campañas se pueden definir dentro de un teatro de operaciones como el conjunto de operaciones militares que se van a ir dando desde batallas, emboscadas, combates, lo que es todo el nivel operacional de movimiento de las fuerzas dentro de un terreno, y que lo que buscan es estas campañas modificar una situación estratégica. Y acá ya me van a decir, ¿y qué es estrategia y qué es táctica? Porque muchos lo ponen también como sinónimo. Ya vamos a ir con eso, pero vamos por parte. La campaña busca modificar siempre una situación estratégica, y esto es fundamental. Pongo un ejemplo.
La campaña de la Banda Oriental del Uruguay y Montevideo, lo que se busca, es una campaña que dura entre 1810 y 1814, es neutralizar el poder realista que está ahí, demasiado cerca, que busca bloquear la entrada económica a Buenos Aires, lo cual es fundamental, la cuestión económica para la guerra. Bueno, si yo logro terminar con el problema de la Banda Oriental del Uruguay, todos los recursos empeñados en ese momento, ahí los puedo derivar a otros que son más importantes, por ejemplo, del Ejército del Norte, o cuando cae en 1814 Montevideo se despeja la posibilidad de organizar una fuerza operativa que va a llevar su tiempo, pero yo puedo desviar ahora, llevar todos esos recursos de la mano de Pueyrredón, que ya estaba en ese momento para 1816 en el directorio, le va a enviar a San Martín para que pueda armar su ejército de los Andes. Entonces vemos que el lograr terminar o modificar una situación estratégica en un teatro de operaciones, logrando triunfar en una campaña, me permite seguir avanzando en la guerra, porque la guerra es esta sucesión de campañas, que es un nivel superior. Y aquí entonces empezamos a acercarnos a Ayacucho, que todavía está lejos. Claro, porque dijimos que la campaña es esta sucesión de batallas, de combates, de movilización de tropas en el nivel operacional. Bueno, acá empezamos a hablar de combates y batallas. ¿Sí? ¿Qué sería? ¿Cuál sería la diferencia entre una batalla y un combate? Y bueno, acá hay diferencias que tienen que ver con la táctica y la estrategia. Muchas veces se diferencia los combates por el número, el reducido número. ¿Sí? Es un combate porque combatieron 40 contra 40. Claro, en una batalla se suele dar que hay un montón de combates que se están dando de forma unísona, en el mismo momento. Es decir, que la batalla sería un conjunto de combates. Pero más que eso, en realidad la diferencia no radica tanto en el número, que es importante, sino en las consecuencias que deja ese enfrentamiento militar. ¿Sí? ¿En qué deja después? A ver, un combate es un acto táctico inferior. ¿Sí? La táctica es el arte de organizar las fuerzas en el momento para lograr un resultado positivo en ese enfrentamiento, resolver darle resolución a ese enfrentamiento militar, a ese problema militar. Entonces yo solamente repercute mi táctica, que es táctica inferior, en la resolución del combate, en el campo del combate, como se suele decir. Se venció al enemigo y punto. No hay mayor consecuencia o rédito que haber salido con vida y haber ganado. Por ejemplo, vamos a poner el famoso ejemplo de el combate de San Lorenzo del general San Martín y los granaderos a caballo. Bueno, ¿fue una victoria táctica excelente? Sí, no cabe la menor duda. Vencieron y trajo una relativa seguridad por un poquito de tiempo en la región, pero no logró terminar con el enfrentamiento de las llegadas y el saqueo de las fuerzas realistas que iban en sus barcos. Esto recién se va a lograr cuando se tome Montevideo. Ahí sí hay una solución realmente en un plano superior de táctica y estrategia. Y entonces acá tenemos a la batalla, que es la que nos interesa para poder explicar muy rápidamente el caso de Ayacucho. La batalla es un acto táctico pero superior. ¿Por qué? Y porque lo que va a modificar parcial o totalmente es la situación estratégica, cosa que el combate no hace. Sí, es decir que va a impactar en un nivel operacional de la campaña o en un nivel de la estrategia de la guerra, ¿sí? Dependiendo del tipo de batalla, que es lo que vamos a ver ahora, qué es lo que resuelve Ayacucho. A ver, para ponerlo en estos términos, podríamos hablar de tres tipos de batallas. La batalla, por ejemplo, de Chacabuco, la batalla en donde San Martín, tras cruzar los Andes, vence a una fuerza realista, es una batalla típica sin desmerecerla, que lo que logra, a diferencia del combate, es despejar el camino hacia Santiago de Chile. Es decir, que logra un cambio, ¿sí? en el nivel operacional. Mientras que Maipú es distinto, porque Maipú logra la derrota definitiva de los realistas en el Teatro Operaciones de Chile y logra cerrar con un moño maravilloso a la campaña de Chile. ¿Sí? Esto ya es una batalla decisiva a nivel
táctico, estratégico y operacional. No soluciona la guerra, pero sí soluciona toda la campaña. Y esto es maravilloso. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entonces con Ayacucho? Bueno, Ayacucho es la batalla decisiva de toda la guerra. Es la que termina la guerra. Por eso está en un nivel superior. Es la última batalla de la independencia de Sudamérica. Y ojo, con esto no estoy desmereciendo ninguna batalla ni combate. Solo estoy explicando que justamente como dentro de unos días se va a conmemorar un nuevo aniversario, el número 200 de la batalla de Ayacucho, bueno, esta es importante, no tanto por los dotes tácticos y estratégicos de sus comandantes, que sin desmerecerlo, bueno, esto se podría así observar los dotes en San Martín. San Martín era el macho alfa, amigo. Pero la batalla de Ayacucho es primordial por otro motivo, porque termina la guerra, ¿sí? Recordemos que se había dado el encuentro de Guayaquil entre San Martín y Bolívar y que este último va a quedar al mando para completar la campaña contra los realistas, en donde se van a dar distintas batallas, y Pichincha, Junín, que es importante, meses antes de Ayacucho, en fin. San Martín, por otro lado, era el que debería haber quedado, sí, era muchísimo mejor militar y estratega, pero sabemos que Bolívar contaba con algo que no tenía San Martín, que eran recursos. Y para la guerra no solamente hay que saber hacer, hay que tener recursos. Las guerras no se ganan solamente por el saber hacer, aclaro, sino el sur en la guerra civil norteamericana hubiera ganado porque había mejores generales en el sur, pero sin embargo el norte en la guerra de secesión gana porque tiene mejores recursos. Lo mismo sucede, podríamos decir, en la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían la Wehrmacht, tenían a von Manstein, que fue sin duda el mejor estratega de la Segunda Guerra Mundial. Pero los norteamericanos tenían mayores recursos, la Unión Soviética tenía mayores recursos y a la larga ganaron ellos, ¿sí? O sea que no podemos solamente quedarnos en que San Martín debería haber dirigido, porque Bolívar era el que tenía los recursos y es por eso que continúa con esta guerra. En todo caso, Bolívar dijimos que va a ser el líder y se van a dar distintas batallas. Por ejemplo, la batalla de Junín, que es un combate, una batalla en realidad entre caballerías. Esto es el 6 de agosto de 1826, que es el preludio en donde Bolívar vence a Canterac. Sin embargo, vamos a ver que en Ayacucho ya no va a estar Bolívar dirigiendo, va a ser Sucre, y tenemos lo que podríamos decir una síntesis. Es interesante la batalla porque, aparte de ser la última, es una batalla que sería una síntesis de toda la región y de la lucha por la libertad, y lo dice muy bien, lo resume muy bien el historiador Pablo Camogli en las siguientes palabras. Aquel 9 de diciembre de 1824, a pocas leguas de Cusco, 9.310 godos, comandados por el virrey José de la Serna y el general José Canterac, fueron vencidos por 5.780 patriotas provenientes de lo que hoy son Colombia, Venezuela, Perú, Chile, Paraguay, Bolivia y Argentina. En definitiva, una gran unión de fuerzas americanas para luchar contra el poder español en el continente. Es interesante esta frase porque lo que está condensando es lo americano de este ejército, lo multicultural, y también, a pesar de que todavía no estaban estas naciones, vamos a ver que es bien sudamericano. Es un ejército unido, muy parecido a la idea de la Gran Colombia. Como sea, y sin entrar tanto en la explicación de cómo fue la batalla, lo interesante es que fue sangrienta, sí. En ella murieron arriba de 1.700 o 1.800 soldados realistas, se tomaron prisioneros cerca de 2.000, tuvieron más de 700 heridos, mientras que del lado patriota hablamos de 370 muertos y 600, un poco más de 600 heridos de este ejército libertador, que termina con el último ejército poderoso de Sudamérica. Y acá está la cuestión. 1824, diciembre de 1824, a partir de acá ya no hay un ejército poderoso que pueda disputar. La guerra se ha ganado. Lo que termina es, bueno, algunos combates más. Para 1825, Sudamérica se ha liberado del poder español. Por ello Ayacucho es tan importante. Por eso es tan interesante esta batalla, conmemorarla. Pero bueno,
También voy a decir una cosa y es interesante, en esta batalla la participación de los argentinos va a estar de la mano de lo que son los granaderos, los granaderos a caballo. Y acá voy a utilizar el texto del coronel Leopoldo Ornstein, citado por Kant Mowgli, para comentar por lo menos sí la participación de los granaderos a caballo en esta batalla, que es tal vez lo que menos se conoce y lo más interesante para este canal en este momento, más allá de recordar y conmemorar a Ayacucho. Dice Ornstein: en cuanto Sucre vio asomar por el borde de la escarpa a las tropas de Monet, lanzó ambos escuadrones. Se refiere a los húsares de Junín del teniente coronel Manuel Isidoro Suárez y a los granaderos a caballo liderados por el coronel Alejo Bruix, a la carga contra ellas para arrojarlas nuevamente dentro del barranco. Los jinetes argentinos, chilenos y peruanos arremetieron con incontenible empuje sobre las primeras compañías de la división enemiga y las destrozaron, precipitándolas en espantosa confusión en el fondo de la cortadura, donde habían penetrado ya las otras unidades. El desorden que se produjo fue de tan magnitud que no tardó en cundir el pánico, desbandándose a continuación todas las tropas. De esta manera, la batalla de Ayacucho, que es la última participación de los granaderos a caballo en la guerra de la independencia, y es la última gran batalla de la guerra de la independencia, definía para la historia hace 200 años la libertad de Sudamérica. Y obviamente esto va a dejar un nuevo camino que ya estamos viendo en otras guerras, por ejemplo la guerra contra el Brasil, que ya continuaremos en algún momento. Como sea, esa es otra historia. Así pues, me despido. Hasta la próxima batalla, amigos.